Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues al igual que el año anterior, este año, en el último día del 2019, os vamos a mostrar todas las tomas falsas que hemos realizado durante todo este año. Espero que con este vídeo podáis despedir 2019 con una sonrisa y agradeceros a todos el estar un año más aquí con nosotros en nuestro canal. Y nada, desearos de parte de todo el equipo de Canex School, desearos una muy buena entrada de año. Así que nada, hoy me toca a mí ir a hacer esta tarde hacer la comida en casa porque viene la familia a despedir el año, estar todos juntos en familia. Y nada, os dejo que tengo muchísima prisa para llegar a casa y ponerme a cocinar. ¡Chao! Ya me he vuelto atrás. Ya. Empezamos con las tomas falsas, ¿no? Bueno, El peine, que luego empieza a decir la gente... porque si tienes que hablar es fuerte, que si no, no te coge el sonido. Ya ves, se pone en oscuro, se pone... Si me compro un móvil, bueno, pasa el vídeo. Pero si lo paga la empresa. Pasa la factura de empresa y ya está. Ya está grabando. No. Para que tú entiendas el proceso, yo te voy a hacer 10 preguntas sobre KNX. Si como mínimo me sacas 5, pasamos a examinarte la parte práctica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Todos tus compañeros lo han hecho y han sacado una nota. ¿Vale? El Dani ha sacado, José María ha sacado un 6, el Dani, ¿vale? Sí. O sea, muy torpe tendría que ser, ¿no? Vale, sí. De acuerdo. ¿Cuál fue el año de fundación oficial de KNX? El de KNX como tal. 2006. No. Bueno, empezamos, ¿no? Yo doy la bienvenida y te digo, ¿qué es lo que vamos a ver en el vídeo de Idero, no? Bueno, empiezo. Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos. A ver. Bueno, Lo del bote de la orina que tengo la revisión pronto, ¿sabes? Esto sí va para tomar falsa, ¿sabes? el bote de la orina que mañana es revisión médica para toma farsa. ¡Ah, niño! Bueno, ¿cómo se llama el presidente de KNX Internacional? Está vacío, ¿eh? Bueno, ¿cuántos puestos de trabajo existen en el aula internacional que hay en Bruselas? 300. ¿Puestos de trabajo? ¿300 maletas? No, puesto de trabajo en Bruselas dice. No, tiene que ser más pequeño ni idea. Es que claro, esto no lo puedes poner tú en... No puedes. Porque si ahora sale el fabricante que va a poner con el bote de orina, te va a decir que tal. Todavía no se ha dicho quién es. Bueno, Tampoco pasa nada. bueno, Como no arranca, no. ya, venga. ¿Cuántos procesos tiene el microcontrolador KNX cuando se le instala la BIM antes de su salida al mercado? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuántos procesos tiene el microcontrolador cuando se le coloca la BIM cuando sale al mercado? ¿Cuántos procesos la BIM? ¿Cuántos procesos? Vamos muy mal. Sí, bastante Ya. jodido. Pero porque esta parte no me la sé, entonces. Claro, porque estoy ya poniéndote las preguntas para follarte vivo. Porque te voy a follar vivo, te lo he dicho. Sí. Ya Venga. lo has conseguido. ¿Lo sabes o no lo sabes? 65.000. 65.000. 530. ¿No se te ocurrió otro número que 65.000? ¿No vale el 3? No te sé decir, Antonio. El primero Vale. de proceso. Continúo.
Hola, ¿qué tal, Caneques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ponerme bien, coño. Venga, vamos, venga. Fíjate que tiene ahí un pico en la Venga. Responsabilidades del secretario técnico de CaneX. Secretario técnico. Bueno, coordinar un poco lo que es la asociación y demás, el tema de... Secretario técnico. secretario. Secretario técnico. Realizar informes y demás. Reportar errores arriba y la más historia, ¿no? Quiero decir, la función de un secretario de una empresa, pues es lo mismo en Canex. No sé si me explico lo que quiero Le decir. te explica, pero no tienen ni idea. Porque si el secretario, el secretario. No sé. Quedan 3. Y tengo que sacar 5 mínimos. Está ya suspenso, pero vamos a llegar hasta las 3, ¿no? Porque ya Bueno. que se lo estamos grabando al Felipe, ya que Será el Nacho, ¿no? Siempre al Nacho. Ven, otra. Hola, ¿qué tal, Caneques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad, no? No, eso no era así. No, no. Sigue aquí el bote de orina, ¿sabes? El bote de orina sigue aquí. 3 semanas después, sigue aquí el bote de orina. Ha salido los triglicéridos altos. Y luego así lo coco, venga, continuamos. ¿Cuándo fue la última convención internacional de CaneX en Bruselas? Vale, decir un año al azar Sí. en escuela web. 2016. El año pasado, tío. No sé si son anuales o bianuales ya. Faltan 2. Sí, yo estoy suspenso, ya da igual. Hola, ¿qué tal, Canex Follower? Bienvenidos un lunes más a nuestro canal de CaneX, el canal de que todo el mundo habla. No, esto no lo voy a repetir, lo voy a repetir. Y lo que sale la mitad, cortado. Perdona, ¿Cuántos comités técnicos existen en Bruselas? Comité técnico. El mismo, ¿no? O sea, un comité técnico tiene 5. 5 comités. ¿Por qué? Y la última, ya por puntonado, por lo menos No, o sea, ya intenta aceptarla. llegar al final, llegar al final. Venga. Llegar al final. voy Siempre. a elegir alguna que sea un poco más benévola. Vamos a De ver. tema, todas me parece igual de difícil, así que da igual. Pues estos han aceptado. Estos han aceptado, ¿eh? El que más ha aceptado ha sido Dani, ¿eh? A todos el número las mismas, pregunta, a todos De la he hecho las asociación y mismas. demás no tengo ni... ¿Por qué no te habrás mirado esa parte? No, honestamente no me la he mirado. ¿No te la has mirado? No me la he mirado. No te la has mirado, pues ahora tenemos un problema, porque ahora, si no sacas un 5 no te puedo examinar. ¿Ahora qué hacemos? Nada, pues tendré que venir a examinarme el práctico otra vez. Pero, vamos a hacer la última. Ya, vamos a hacer la última. Lo que pasa es que voy a coger una que yo vea fácil. No, da igual, coge Porque la si que cojo sea. la misma, Da no. igual. Si no. ya he fallado 9, ¿qué más da fallar una más? Ya he puesto. Si no me va a salvar. No me salva. Aquí no te hay que decir lo de que corre con el dedo. No, eso estaba antes, pero bueno, lo voy a decir. Ya no lo hemos dicho. ¿Pero para qué quiere decirlo? Yo qué sé, pues. No, pero bueno, lo he dicho yo. Bueno, venga. Corre con el D. Coge yo lo meto. Haz Lo un corte, cortamos, lo corre, cortamos, lo corre ponemos con la el semana D, corre anterior. con el D. Venga, vamos. Esto ya hay que decirlo la otra semana, venga. ¿Cuántos alumnos tiene que suspender un profesor en un examen CaneX? Como mínimo. Como mínimo. Para considerar que el curso es un curso serio. Eso dependerá del número de alumnos, ¿no? Es decir, en porcentaje sería... No en porcentaje, en número. ¿Cuántos alumnos tiene que suspender como mínimo un profesor en un curso CaneX? ¿Cero? Sí, 1. Con que suspenda uno ya... Ya se da por hecho de que por estadística el curso es bueno. Pues nada. ¿Está suspenso? ¿Cuándo vengo? Como tú quieras. ¿Cuándo podemos organizarlo? ¿Quieres venir otra vez la semana que viene? No sé, ya te digo. Me tengo que organizar un poco a ver lo que... Es una broma, tío. Que me estoy quedando contigo. Que solo son las preguntas. Joder, tío. Eso sí da mala leche, ¿eh? Digo, la tensión de la serie, tío. Va a partir.
pues como veis, el alcance de un dispositivo KNX puede ser bastante grande. No. Bueno, como veis, bueno, pues como veis, el alcance de un dispositivo KNX puede ser bastante. No. Bueno, pues también os quería presentar, bueno, no la hemos presentado, no, joder. Hola, ¿qué tal, KNX? Felipe Benítez, ¿no? Sí. Vale. Tienes que hablar fuerte que si no, no se escucha. De acuerdo. Vale. Hola, ¿qué tal, KNX Follower? Ah, otra cosa, tienes también que mirar el objetivo porque Claro. si no miras el objetivo no tal, ¿vale? Venga. En KNX School, que se llama Felipe Benítez, bienvenido. La primera vez que vas a un tutorial con nosotros, Vamos a ver cómo queda. Corta el... Córtalo. Pasamos falsa. Para las tomas falsas De 2019. Si subes más eso te quedas tan alto como yo. O una para la negra. Es que soy su jefe. Coge la negra. No puedo estar ni... Gírala, sí, gírala. Felipe, coge la negra. Si no, mejor. La negra se va, coge esa, hombre. Parece que sí. Venga, vamos. Otra vez. Empezamos, ¿ya? Sí, Bueno, venga. Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va? Lo veo ya en serio. Venga. Silencio, estamos grabando, ¿eh? No, no sale. No, Manuel sí sale. Manuel, no haga... No me importa. Bueno, pues la silla bien. Ahí también sale. Ahí no sale. Hola, ¿qué tal, KNX? Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? El cual ha realizado un tutorial sobre... Joder. Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues... Esa toma está perdida. ¿Tú qué dices? Yo coincido. Bueno, todavía no había acabado la práctica, así que... Igual ya va a sorpresa a la hora de aprobar y suspender a la gente. Porque ¿quién piensa aprobar las prácticas? Que levante la mano quien vaya a aprobar las prácticas de empresa. Quien vaya, por supuesto. Pues hay uno que me lo voy a cargar. Vale, pues. Ya está. Yo lo dejo ahí. Venga, empezamos. Bien. Espérate. ¿De qué es el tuto? De ET6 Se me acaba Es de el ese. alambre. Venga, Tiene la siguiente, ¿no? vamos, adelante. Sí. Sí, se ve bien. Ya, Muy guapo todo. salimos todos. Bueno, ahora vamos a ver KNX Virtual. el KNX Virtual. Vale. Un momentillo, es que Nacho es más alto, no sé si sale. Mira desde... ¿Sale? A ver. Sí, sale, que salimos Yo bien. pensé, como más alto, pues... Mira, salimos de Como le puta cortas madre la todo. cabeza a un hombre gracioso, grabarlo con media cabeza. La cabeza no me estoy estudiando. Vaya toma fácil. Vale. Vale, y... Una prueba, vamos a hacer una prueba del pico de vez para ver la distancia de detección, ¿vale? Entonces en este caso vamos a empezar vamos a ponernos en 5 metros y medio, que no debería detectarnos en transversal, no nos detecta, sigue sin detectarnos. Estupendo. Yo te aviso, ¿vale? Ahí. Ya, anda. Me voy a cagar en mi puta existencia, no. Ahora me vaya a entender. Increíble, Felipe. Ya, vamos. Modo ninja. Ahora son de... Puta. KNX Follower, todo bien, ¿verdad?
Bueno, pues hoy vamos a ver un tutorial de cómo se desatasca el bate. Dale un vistazo. El agua no está al filo, pero tiene mala pinta, Julio. Bueno, esto es un desatascador, vamos a hacerle una boxing guapo. A ver. Ahí está. Esto cae por la técnica de la boxing gitano a pedra limpia. Esto viene directamente del fabricante de ABB. No, viene del fabricante Chinalandia. Que también ha sido una odisea comprarlo porque, bueno, tiene una política de pago un poco injusta. Vale. No empiezas a reírte porque si no... Estamos descentrados. ¿Cómo estás descentrado? No, venga, tírale. A ver, ¿cuál es el primero que vamos a hacer? Este. Este es el de USB. Venga. Venga. No es mejor quizás acercarla más a la cámara. Ahí está. Ahí. Y échala para ti, para que salgamos centrados. Bien, ¿eh? Vale, muy bien. Vale. Una, dos y tres. Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Esto tiene dos partes. Esta, digamos que es el saca mierda, ¿vale? Esto es lo que es realmente... El resto sobra, ¿no? Es un poco corto, es de 1,5 metros, el presupuesto no daba para mucho. Y bueno, luego la maneta esta, para cuando tienes toda la mierda pillada, empiezas a hacerle así como los coches antiguos. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Atención. Vale, esto, hay una putada con esto, ¿vale? Esto realmente habría que cogerlo con un capuchón de plástico. ¿Para cuál? No, no lo cortes. Tira del tirón. Es para que lo vayas haciendo por favor. Vamos ¿Ahora a cuál? la fuente, ¿no? La fuente. Fuente. No lo saque delante de la cámara. Esto es una... ¿Una qué? Una fuente que Una la hemos fuente. cortocircuitado. ¿No está? ¿Ya está? Bueno. Venga. Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en iCanex School, donde os estamos enseñando una serie de tutoriales. No, esto no puede ser, porque los tutoriales van a bailar. Los tutoriales no van a ser unos tras de otros. Los tutoriales lo van a cambiar de fecha. Van a querer que unos salgan un día, otros salgan otro. Esto va a ser un follón. Vale, comenzamos. Repito. Esto se introduce, Qué bien mete esa mano. esto sin trampa ni cartón, yo voy a pelo, puedes pillar la sífilis, fácil. Y esto simplemente llegaría en un momento a entrar por completo, ya empieza a ver, ya se pone duro ahí, entonces hay que empezar a darle a la matraca, ahí hacerle como una pajilla a esto. Madre mía, cómo me sacrifico por el equipo, tío. Es mortal. Y bueno, el bate... Por supuesto el agua está súper limpia. El agua está limpia, por eso lo he hecho. Vale, ya empiezan a salir, ¿ves? Ahí se ve un restillo de papel. Empiezan a salir restillos, ¿vale? Mirad, si os fijáis ya empieza a bajar el nivel. Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más en nuestro canal de YouTube, donde os estamos enseñando un sinfín de Cajas azules con... Bueno, vamos a ver. Venga. Hola, ¿qué tal, Canex Follower? No. Cállate, coño, cállate. Venga. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Vale, esto si fuera un atasco, dependiendo del tipo de atasco, puede pasar dos cosas. El saca mierda, pues saca mierda, ¿vale? Para eso está. Pero no es el caso, entonces es probable que, bueno, se empuje, ¿vale? Y por algún lado ya el agua haga su trabajo. Así que vamos a ir dándole matraca. Por supuesto. Again, con cuidado de no rayar la tubería, ¿vale? De momento no está rayada. Dios. El agua está fría, ya os digo. Así. Ay. Qué bien de la... Mira cómo suena.
Es que es curioso, porque creo que lo que hay atascando es papel y no un plastón como creíamos a priori. Plastón mal, de mierda, menos que mal, no es el caso. A ver qué podemos sacar. Hola, ¿qué tal, Cariques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal donde estamos enseñando una... No, porque eso muestra continuidad, no es continuidad. Vale. ¿Le has dado al botón de grabar? Vale. Pues nada. Sacamos nada. Decepción. Sacamos decepciones. Sacamos trozos de papel, variopintos. Creo que el atasco puede estar a más de 1,5 metros. Y Podríamos probar a darle a cisterna, a ver si por un caso... sí, se podría, sí. Pero no le des todavía, ¿vale? Es probable que a lo mejor el saca mierda pues haya penetrado en el tapón de papel. Y bueno, pues... bueno, espera, si lo metemos mal pues Cuidado, no hacemos nada. Cuidado que puede salpicar un poco. Ahora le damos con la fregona, no os preocupéis. Ahora se limpia todo. Y Cana X impoluto, forever. Aquí ni trampa ni cartón. Only pajilla al bate. Hola, ¿qué tal, Cariques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos con el segundo tutorial del dimmer del fabricante Finder. Es un... Sí, todo eso. Y más, aunque no todo lo eso y creáis, más. aunque no lo creáis, todo eso. A ver. Podemos intentar tirar de la cisterna a ver si ya el agua hace el resto del trabajo. Haz tú los honores, cámara. A ver. A ver. Sigue subiendo con un cabronazo. Eso no está bien. Esto no furula. Hay que hacer una programación completa. Hay que hacerle una programación completa, señores. Bueno, a ver si con el agua se ha conseguido desplazar. Vamos, pero no será por no darle matraca, ¿eh? Vale. Ya detecto algo, tío. Ya está duro, como su muerto. ¡Ay, venga! ¡Vamos, cabrón! Oh. Ahora se pone a mear. Carlos, ¿quién es el que está meando? ¿Y yo que se escucha ruido? Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Tío, creo que tengo ya, mira, si os fijáis tengo los brazos rojos ya. Ey, se ha tirado un pedete, esto significa que ha entrado. Yo ya no puedo meter más la mano, porque si no me la tenéis que amputar, porque se queda aquí dentro. Bueno, y el atasco, pues... ahí va, bro. Creo que está a más de 1,5 metros, entonces... poco se puede hacer con esto. ¿Alguna idea, tío? Bueno, hoy vengo a anunciaros que tenemos ya disponible en nuestra página web en www.icanexschool.es el curso de especialista en ETS5. Así que nada, si piensas que no sé, no, si piensas que no, si piensas... no. Oscuro, blanco, oscuro, blanco. Cinco tíos, saludad a cámara, chavales. Julio. Saludar. Este es el responsable del crimen. Aquí la división beca se une con la división ING. Yo soy programador, esto es más hardware. Aquí somos todos un equipo, tío. Todos miran y uno trabaja. Esto es ICANX, esto es España. Esto es Pokémon Iberia. Esto, tío, no, fuera de coñas, tío. Esto... problema que falta el detector aquí. El detector de inundación. Sí, es que no... es circunferencia frontal, no da de sí, tío. Así que esto es una putada gorda. Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? No. Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, hoy... no. Podríamos decir... Díselo a la cámara. Podríamos- Díselo a los CanX Followers. Para los Canex Followers, bueno, pues si os compráis de los chinos un desatascador de 1,5 metros, el atasco está más profundo de eso,
pues no podéis hacer nada, tío. Es así de sencillo, así que habrá que ir al Chinalandia o algo a comprar uno más largo. Claro, Y al carril. sobre todo que hayan aprendido algo los Sí, bueno. KNX Followers. Bueno, lo importante, el concepto, bueno, aquí la higiene no se cuida para nada, mirad los brazos ya los tengo rojos y de todo, darle matraca. Esto es buen trabajador. Sí, buen trabajador, con los medios disponibles y poco más, gente. Esto no... Ni trampa ni cartón, como decimos aquí, ya lo habéis visto. Aquí tenéis un tío empapado en agua de váter intentando desatascarlo para su jefe, ¿sabes? Que no tiene más historia. Esto se podría decir que el ataco este... Los marines no combaten en Ciana, si se te así, que son marines, los marines tienen que se ensuciar las manos. Exactamente. Más cabrones, aquí solamente hay más cabrones que ventanas. Y bueno, el tema también y importante, ya hacerle la pajilla al váter, ¿vale? Que le guste. Es la parte importante. Con cariño, con cariño. Con movimiento de rotación para que le guste más. O sea, a ver el movimiento de rotación. Hace así un poquito de la... si eres diestro lo puedes hacer así también. Perfecto. Muy bien. Es inclusivo. Y ya está. Parámetros. Sí, exactamente. Así que despídete de los followers. Que... Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Convertirte en un especialista de las instalaciones KNX. Si quieres información sobre este curso no tienes más que entrar a www.ikanxschool.es. Joder con las luces. Joder con las luces del copón. Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Todo bien, verdad? Bueno, pues hoy vamos a aprender en este tutorial cómo fabricar yeso casero. No necesitas irte a la obra del vecino de al lado ni sus muertos. Lo puedes hacer tú mismo con los siguientes ingredientes. Necesitamos, por un lado, el equivalente al cemento, ¿vale? O el yeso, mejor dicho, en polvo, que en este caso es avena en polvo, ¿vale? De la marca Mercadona. Necesitamos también algo con que mezclar, que sería el queso fresco batido, de la marca Mercadona también. Y también, al igual que a la hora de fabricar cemento, si no es Klinkler puro, referencia a Pedro, también podemos echarle unos aditivos, ¿vale? Para mejorar la mezcla. Nosotros vamos a echar ciclamato y sacarina de la marca Hacendado. Todo es cortesía del Mercadona. Y esto es muy sencillo, es simplemente se coge el queso, ¿vale? Asómate por aquí un momento, ¿vale? Y se echa así a mocho, ¿vale? Se echa así. Hola, ¿qué tal, KNX Follower? No. Hola, ¿qué tal, KNX Follower? Joder. Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno... A piñón. Se rebaña bien. Necesitamos también un instrumento para mezclar. Vas a escuchar el plástico, cortesía KNX. Y simplemente se le empieza a dar unas vueltecillas, como al desatascador. Así, esto para hacerlo bien, ¿vale? Se quedará bien. Debería de mezclarse todos los polvetes con lo que es el queso, ¿vale? Lo que pasa es que hay un poco más de polvo que de queso porque la curva de saturación se sobrepasa, ¿vale? Pero bueno, para salir del paso, ¿ves? Se le da una vueltecilla y se te queda algo así. Esto lo puedes echar en cualquier lado, vaya. Sirve para reponer. Pollo, alioli. Y bueno, se le echa un poquito de esto a gusto al consumidor. Y se mezcla. Eso para... Y se mezcla, ¿vale? Y esto, una vez sirve para los azulejos, para reparar, para comer, es polivalente. Y ya estaría hecho. Y esto, para que veáis que es verídico, se come. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Ya sabéis, este es del canal del que todo el mundo habla. Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino con nuestros tutoriales de ETS5 y quiero... no. Porque es como ha caído así aleatorio. Ahora igual. Que es de parte aleatorio. Lo malo es que no tiene la misma los 30 céntimos de cada uno sobre la mesa. Yo pongo la cara, que la cara... 30 céntimos, eso ya es menos que antes. No se pone dinero. No se pone dinero. Era como el caso de hielo. A centimitos. Ya me voy. Podríamos hacer eso, No, pero se va a hacer todo. Hay más hielo, no hay más hielo. solamente ETS5 es una saga de tutoriales que vamos a ver en las próximas semanas y... no. Joder.
Joder. Pero di algo para los Kaneki followers. Hola, ¿qué tal, Kaneki followers? ¿Todo bien, verdad? Vamos a hacer un tutorial de cómo se hace un Ice Bucket Challenge de esto. Espérate, pero vamos a orinarnos dentro. Espera. Quítale la botella, hombre. Felipe, el móvil. Cuidado, que no lleves nada. Importante no llevar nada a los bolsillos. Pues reto ahora que lo haga. No me lo hago disminuir. El teniente. ¡Qué fenómeno! Hola, ¿qué tal, KNX Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos una semana más con... No. Bueno, señores, de KNX, estamos aquí. En este tutorial vamos a enseñar cómo se calcula. Como reacciona al lanzamiento de caña. En la casita por el culo, tú. Vamos a echar a correr a la niña de Sosita. Y mi novia me da tanto miedo. Vamos, nos van a apuñalar. Vamos a pegar 86 puñaladas y media. Que están preparando tu distancia y todo. Yo te digo. Mira, papu. Por cierto, al fondo no sé si se ve. Al fondo no sé si se aprecia el RGB de la marca MES. Bueno, o disminuir perfectamente. La marca Tentador. CNRF, CNWIF, CNADA y funciona perfectamente. Fácil para toda la familia de KNX Followers. Easy, bro. No queremos meter la competencia, pero la DD está ahí, tío. La doble D Está bien. Nos posicionamos ahora aquí. Luego si sale cualquier chascarrillo, luego va eso las tomas falsas. Luego a final de año sabes que sale las tomas falsas de... Eso no, hacer puro final, eso no... Hacer un cargo final, ¿no? Acababa diciendo Viva el Betis. Hombre, un cargo no vamos a hacer, ¿no? Pero... Acababa diciendo Viva el Betis y... Eso digo yo, ¿soy del Betis o del Sevilla? Hemos sufrido desgraciadamente de liga. Bético, bueno, pues desgraciadamente incluso está aquí. Luego se enterará toda España que soy bético. ¿Sabes qué? Igual que si fuera un bético. Yo veo el móvil doblado, pero luego la imagen la veo recta, ¿no? Pero la imagen no la ve recta. La imagen no la imagen no la veo recta. Ahora quizás esté más recta, quizás. ¿Sí o no? Sí, tú mira el blanco de la mesa, ¿no? Que es el que marca eso es lo que estaba diciendo, eso es que estoy aquí lo desvirtúa, pero ahí está. Se nos mete el cago, la gama de este. Apellido. Sí, apellido. Sí, Chanán. Tú vas a quedar online, ahora tú no vas a joder todo. Siempre pagan su deuda. Pasa, vos. Yo que tú voy a churro ya, que después. No, gracias. Yo hizo. Bueno, no es comer. El nuevo modelo de actuadores del Neider. Ve. El nuevo modelo de los actuadores del Neider. Acércate. Que es de, mira, de frontal extraíble, ¿vale? Esto es más de dónde. Para que no pone ni de dónde es. Más de y sabe Dios dónde. Con contactos por dentro, ahí lo estáis viendo. ¿Verdad? Como todo. En fin, Ahí está, muy bien. A ver cómo se nos ve. Comenzaremos con esta ronda de tutoriales, esperemos que os guste y nos vemos pronto, ¿vale? Un saludo y chao. Adiós. Viva el Betis. Aunque pierda.